no solo el paciente hace lo que hace, sino nosotros, terapeuta y paciente, hacemos lo que hacemos en esos momentos del análisis. Porque esto también cambia del psicoanálisis clásico al relacional. Aquí en el relacional sabemos que es un encuentro de mentes. Entonces, el paciente influye en mí y yo influyo en el paciente, ¿no? O sea, este es encuentro de dos, de mentes. Entonces, en esta influencia que tiene el paciente de mí, y como yo no soy un ser aislado, como entro con toda mi subjetividad, con todos mis dolores, con todos mis traumas, si es que hay por ahí, con todo esto que entro como analista, de pronto, esto que el paciente inunda en mí va a ser un movimiento. Y va, te digo, esto, va a hacer que yo señale cierta cosa que hay que preguntar, o va a hacer que a mí me sucedan situaciones dentro de la terapia que también van a tener que ponerse a la vista de esta relación. Lo rico del psicoanálisis relacional, a diferencia de otras teorías, es que esto lo lleva al análisis con la paciente, obviamente yo a mi análisis, pero con la paciente, como es algo que es evidente que nos pasó, ahí está puesto, lo llevas al análisis y cómo te sentiste de esto que dije, qué te llamó la atención, ¿no? Se le da un seguimiento. Claro, ¿qué pasó entre nosotras? ¿No? ¿Qué sientes de esto? Carla, muchas gracias por estar acá. Ahora sí que esta es la pregunta obligada que yo sé que como psicoanalista que te formaste, ¿no? En el psicoanálisis clásico, y como vamos a hablar de psicoanálisis relacional, antes de entrar en todo lo demás, platícanos cómo fue que te acercaste al psicoanálisis relacional, ¿no? Híjole, qué linda pregunta. Mira, porque es mi historia, ¿no? O sea, por eso digo que pregunta porque es mi historia. Creo que el psicoanálisis relacional me encontró, ¿no? Más bien, porque en realidad yo no lo estaba buscando. Es más, yo no sabía que existía. Entonces, empecé a dar consulta en un lugar y en ese lugar fui invitada a un grupo de estudio. O sea, fue casualidad. Yo me moví de un consultorio a otro. En el momento en que me muevo, me invitan a un grupo de estudio y resulta que ese grupo de estudio es de psicoanálisis relacional, tal cual, ¿no? Donde están ahorita todos los fundadores de el capítulo internacional, pero el capítulo de México Contemporáneo, que somos la mesa directiva, y estos fundadores, ¿no? Entonces ahí estaban. Y entonces empecé a estudiar parte de la teoría relacional y empecé a ver que me identificaba bastante con lo que se decía ahí. La forma de abordar al paciente, la forma de interactuar como analista, la forma incluso de pensar al paciente y de pensarnos a nosotros mismos como psicoanalistas, que es muy diferente al psicoanálisis clásico, ¿no? La forma igual en que te posicionas como analista frente a un paciente desde estas teorías. Y algo que me encantó es que uno como analista podría abrir sus vulnerabilidades, sus angustias, sus ¿no? ansiedades, y eran acogidas por el grupo y entendidas, y aparte eran puestas en beneficio para el paciente, para dar las sesiones analíticas. Después de eso, me animaron también, ¿no? A escribir para los congresos estos de la Internacional de Psicoanálisis Relacional, que empecé a entender cómo funcionaba y tal, ¿no? Entonces me animaron y me dijeron, ¿por qué no escribes? Y yo, bueno, ¿cómo voy a escribir si yo no, apenas soy muy nueva? Y no, bueno, pero traes todo un bagaje del psicoanálisis, que eso es bien importante, no es otra teoría, es la teoría psicoanalítica, ¿no? Nada más que se va entendiendo desde otros autores o una forma diferente de abordaje, una forma diferente de aproximación con el paciente. Y entonces, pues me animé, escribí y así fue como conocí el mundo internacional del psicoanálisis relacional. Y me hizo todo el sentido. O sea, creo que eso fue lo que me pasó, que me hizo todo el sentido porque leía a los autores que se escuchan muy humanos, que se escuchan muy cercanos, que dan ganas como de tomar terapia con todos ellos, ¿no? Decir, es que me va a entender, es que va a saber cómo me estoy sintiendo.
Y de pronto, cuando los conozco, a los que aún están vivos, que eso también es lo riquísimo de este psicoanálisis, hay varios vivos que están escribiendo, que los conozco y son así. O sea, son humanos, son cercanos, son amables. Eso no lo ves a veces muy seguido en el otro, ¿no? Me pasó porque también fui a congresos del otro, ¿no? Y, y de pronto estos eran cercanos, amables. Una de las anécdotas que hace poco empecé a contar es que en mi primera vez en un congreso de estos me siento, empiezo a hablar, bueno, empiezo a leer mi trabajo y un grupo de españoles, yo en ese momento no sabía tanto de quiénes eran, ¿no? Un grupo de españoles dicen, te vamos a ir a ver a tu ponencia. Y yo, ay, qué lindo, no sé qué. Bueno, estaba sentado nada más y nada menos que Alejandro Ávila escuchando mi ponencia. Alejandro Ávila es uno de los representantes importantísimos en Madrid del psicoanálisis relacional, ¿no? Tiene libros, hizo o sea, parte también del capítulo de España y todo eso, y él nada más y nada menos que estaba sentado ahí porque, pues bueno, apoyando un poco a México y me habían presentado con él, y dijo, te vamos a ir a escuchar. Alguien que en realidad, pues era la primera vez que se presentaba ahí, que quién es Carla, pues ella, porque de ahí en fuera los demás, ¿no? Y ver que la gente sí se toma el tiempo, la gente sí te escucha, que eso es clave también en este tipo de psicoanálisis, sí te escucha y sí te vive, ¿no? Se siente. Pues por eso me hizo todo el sentido. Pues dije, no nada más son cuentos escritos, ¿no? No nada más son teorías, Eso. sino me parece que son verdades. Y así es como los he vivido yo a estos psicoanalistas. Por eso es que me integré. Me encanta, Carla, porque, bueno, en varias ocasiones mencionaste el cómo nos aproximamos al paciente, cómo lo abordamos, ¿no? Y cómo también, o sea, cómo eso también te cambia a ti como analista. Ahora vamos a entrar un poquito ahí, ¿no? Okay. Justo cuando tuvimos la conversación previa para conocernos y platicar un poquito, hablábamos de esto, ¿no? Yo te decía, bueno, a ver, de hecho, esto es como una oportunidad para humanizar el psicoanálisis, ¿no? ¿Te acuerdas que lo platicábamos, no? Porque de pronto, digo, yo que no conozco, ¿no? Más que lo poquito por aquí, por allá, es como, uy, imponente, ¿no? De, espérenme tantito, no se pongan aquí muy técnicos, vamos a bajarlo lo más que podamos. Ahora, esto me llevaba a pensar en que, más bien yo te preguntaba, ¿no? ¿Qué viene a proponer distinto este giro o esta perspectiva relacional, ¿no? Del psicoanálisis. Y me decías, el cómo nos acercamos al paciente. Y con esa respuesta del cómo nos acercamos al paciente viene, ¿no? Se despliegan un montón de cosas, entonces vamos a entrar en eso, ¿no? Para que platiques un poquito, ¿no? De cómo se ve, cómo se vive eso, cómo es tan distinto, ¿no? Mira, yo creo que desde el primer encuentro con el paciente, ¿no? O sea, el paciente viene, y yo me acuerdo porque he sido paciente también, ¿no? Entonces, llegamos a la consulta con angustia, con qué va a pasar aquí, no sabemos y los que ni siquiera saben de qué se trata esto de ir a terapia y de ir, ¿no? No sabemos qué va a pasar. Eh, es, nosotros entendemos que el paciente con todas estas angustias llega al consultorio, llega a esta habitación del análisis. Y sería como muy poco humano de nuestra parte, como entrar de lleno a interpretaciones, a diagnósticos, a, ¿no? Como calificaciones de este paciente, cuando lo primeritito que debe de haber es una relación, ¿no? Lo primerito de acercamiento es una relación. Entonces yo creo, y también en esta relación me parece que va a haber nuevas ediciones en la forma en que el paciente se va a aproximar a un otro. Entonces, pues darle la oportunidad al paciente que con todas sus angustias y sus miedos se acerque poco a poco al análisis, poco a poco a esta experiencia de hablar tal vez lo que nunca había hablado en la sesión, digo, en su vida, ¿no? De tocar temas que tal vez le avergüenzan en su vida, de tener una relación de proximidad con un otro que tal vez hay algunos que no se lo han permitido en su vida. Y esto va a ser, desde mi perspectiva, como una nueva edición para su historia, ¿no? Para su psique, para su forma de relacionarse allá afuera en el mundo. Entonces,
es esto, ¿no? O sea, nos vamos metiendo sabiendo que nosotros también somos humanos y que también no solo el paciente llega con estas ansiedades y angustias, es cada encuentro con un paciente, yo como psicoanalista también digo, ¿quién va a venir? ¿No? ¿Cómo va a ser? ¿Va a salir bien? Porque puede no salir bien, el encuentro puede no salir bien y puede ser un desastre y puede que el paciente diga, no, gracias, yo no quiero esto, ¿no? Entonces también va a salir bien este encuentro, vamos a poder conectar, nuestros ritmos se van a poder sincronizar en este sentido. Y es toda una apuesta, cada encuentro con el paciente es una apuesta de esto. Y cada nuevo momento, cada inicio de análisis es una apuesta a que nuestros ritmos se puedan sincronizar, porque puede suceder que no. Y entonces el paciente, a mí me gusta darles la libertad casi siempre les digo, a la tercera sesión vamos a ver si es esta la terapia que tú quieres y que necesitas. Porque tampoco podemos ir pensando que todo paciente y toda persona, el psicoanálisis es lo que le va a caer bien. Uh-huh. Entonces, vamos a ver si es esta el tipo de terapia que tú quieres, necesitas y si te hace sentido. Y es así el Y ahora, encuentro con los pacientes. eso del si te hace sentido, ahorita pasamos, si quieres, en unas dos preguntitas más. Esto, digo, lo vamos hilando, pero algo que me encantó es esta metáfora de la que hablabas también en la plática pasada, que me decías, cómo yo como analista, me voy a conectar con el paciente siendo el copiloto del auto y no el piloto. Entonces, podemos entrar ahí, Carla, como para empezar así, como empezar a diferenciar poquito, ¿no? Como esto es el clásico, esto es el relacional, ¿no? O sea, que va cambiando ya en lo práctico, ¿no? Como en este acercamiento de cómo se empieza a vivir, ¿no? Sí, porque en el psicoanálisis clásico, el terapeuta, digamos que es el piloto del auto, ¿no? El terapeuta es el que sabe, el terapeuta es el que conoce de la mente, de las teorías de la mente, ¿no? La El autoridad. terapeuta es el que da el diagnóstico y dice, tú eres narcisista, tú eres limítrofe, tú eres, fíjate qué fuerte, ¿no? Como si no hubiera otras formas de ser o como si no hubiera espacio para otras aproximaciones, ¿no? Entonces, en el psicoanálisis clásico creo que hay una posición del analista con este saber y con esta, ¿no? Con este bagaje que lo coloca como el piloto. Yo sé por dónde vas, yo sé qué te va a pasar, yo sé incluso hasta cómo prevenir esto, ¿no? Porque cuando se nos forma de pronto es que el paciente haya hecho esto es un error de análisis. Entonces yo sé que incluso hasta prevenir o detener o cualquier cosa que el paciente decida hacer con su vida. Y de pronto en este tipo de análisis es, no, el que es el piloto del auto es el paciente. Él sabe quién es, él sabe su propia teoría, yo la voy a escuchar, porque él llegó hasta este momento de vida haciendo todo lo que pudo para sobrevivir. La mente siempre hace lo que puede para sobrevivir, lo que sea, ¿no? Entonces su mente hizo todo esto para sobrevivir a algo, para vivir con algo. Y yo soy la que voy a ir en el otro asiento, en el del copiloto, observando y viendo cómo va a ir manejando este auto el paciente para yo irle diciendo, mira que aquí hay una curva, mira que el letrero dice cuidado, mira que tal vez se cortó el camino, cómo te sientes a esta velocidad, por qué bajaste la velocidad, pero el piloto de este auto es el paciente. Él sabe sobre su persona, yo no sé. Y eso, ahí entramos con una gran diferencia. El analista clásico sabe del otro. El analista relacional tiene teorías, por supuesto, un chorro de teorías, pero de esta persona que se me está presentando aquí enfrente, yo no sé nada. Me va a enseñar su mundo. Y esa es otra parte bien interesante de este psicoanálisis. Yo voy a entrar con toda la curiosidad a este mundo, al mundo de esta persona que me lo va a presentar, me lo va a poner enfrente y voy a entrar curiosamente a decir, oye, pero ¿por qué pasó esto? Oye, cuéntame más de ti. Oye, y en estas circunstancias, ¿qué más pasó? Detalles, emociones, circunstancias, pero entrar con una auténtica curiosidad, no una curiosidad de historia clínica, sino una curiosidad auténtica por la persona Claro. del otro. Uh-huh. Y esto del hacerte sentido me encantó también porque lo mencionabas, ¿no? De
quizá a diferencia en comparación, ¿no? Digamos, con el psicoanálisis clásico, si yo te digo, si te hace sentido y tú me dices, pues fíjate que pues no tanto, ¿no? Que ahí antes se tomaba como no, este paciente se me está resistiendo, ¿no? Porque pues aquí yo soy el que sé y tal, ¿no? Porque tiene que hacer sentido en teoría, ¿no? Claro, Aquí cómo se vive, que es totalmente distinto. No te hace sentido, pues no te hace sentido y entremos en lo que sí, ¿no? O cómo va. claro, o sea, pensemos juntos entonces, Eso. ¿no? Desde este psicoanálisis más clásico, yo te doy una teoría de ti, ¿no? Y te digo, lo que está sucediendo contigo es esto, o esto lo hiciste por esto, bueno, de alguna manera. El paciente puede decir, no, yo no lo hice por eso. Ajá. El psicoanalista clásico puede tomar esta herramienta de la resistencia, que a mí no me gusta nada ya tocar como desde ese lado a los pacientes, de estarse resistiendo o no estar queriendo ver aquello que le duele o aquello que le lastima, entonces no lo está queriendo ver. Bueno, ahí yo pongo algo en una duda enorme. ¿De verdad todos queremos ver aquello que nos duele? Pues es obvio que nos vamos a resistir un poco, ¿no? Vamos a decir, Sí. espérame tantito, ahorita no estoy listo. Por supuesto. Y esa es la parte vulnerable del paciente. Desde esta otra perspectiva es, yo más bien voy a entrar a lo mejor le digo, mira, estoy viendo esto, o desde aquí observo tales cosas. Y el paciente o la paciente me puede decir, no, no vas por ahí, Carla, por ahí no es. Y entonces le voy a decir, bueno, vamos a entenderlo juntos o juntas, ¿no? Vamos a entender esto que te está pasando juntas. Y por eso se utiliza muchísimo en este tipo de abordaje estas palabras que te digo, bueno, estoy viendo tal cosa, ¿cómo lo ves tú? ¿Te hace sentido a ti? ¿Estás de acuerdo conmigo? Dime si estás de Eso. acuerdo conmigo, ¿no? Sí, sí estoy de acuerdo, me hace todo el sentido, bueno, vamos a pensarlo más profundamente. No, no me hace sentido, bueno, vamos a pensar por qué no te hace sentido, porque yo por alguna razón lo pensé, pero vamos a ver por qué lo estoy pensando y no te estoy leyendo o no te estoy, no estoy como en esa sintonía. Ujú, exactamente. Entonces, Y ajá, sí. Dime. no, porque ahí me iba a mover un poquito a esta otra parte donde el analista se puede equivocar y no estar en Es sintonía y no estar como alineado con el paciente en ese momento. Y entonces a lo mejor dice algo que no viene en ese momento como en la sintonía con el paciente y el paciente dice, no, no va por ahí. Entonces el analista reconocer que puede equivocarse, vaya, no es una falla grave, sino simplemente decir, yo también soy humano y me desconecto y me conecto del otro, porque ese es el ritmo natural de la vida, la conexión y la desconexión. Entonces, por momentos me conecto con el paciente y vamos los dos a un ritmo juntos y juntas y entonces va funcionando todo esto padrísimo, pero va a llegar momentos en que en este ritmo no me voy a poder conectar y hay cosas más profundas, pasan técnicas y todo, pero no me voy a poder conectar del todo, va a haber fallas en estos entendimientos, como nuestras relaciones primarias con nuestros padres, ¿no? Fallas en los entendimientos, fallas en las conexiones, fallas, y también se va a repetir acá. Entonces tenemos que estar listos o listas como para observar esas desconexiones y saber que el analista se desconecta, que también falla, que se equivoca, que no le viene al paciente, que a veces no lo escucha. Uh-huh. Carla, decías también esto, ¿no? Me lleva a recordar lo que decías de que es inevitable que en algún momento, o sea, si bien la- se trata de que el paciente sea el que te guíe, ¿no? Es decir, ¿no? El que exponga lo que necesite exponer en cada sesión, lo que Claro, desee exponer, va a llegar, o sea, puede llegar, claro, va a pasar en algún momento que, como decías, algún gesto involuntario, algo del otro lado, es decir, de tu lado como analista, entonces que uno como paciente lo va a recibir y entonces que eso me puede dar a mí un indicio de, a Carla lo que le interesa es esto, o claro, a Carla lo que le interesa es lo otro. claro. Eso me llamó mucho la atención cuando me lo compartías y podemos profundizar un poquito en eso porque entonces en algún momento yo me voy a dar cuenta de por dónde, por dónde te interesa a ti, voy a querer más de eso y por qué voy a querer más de eso en lugar de pues, explorar lo que yo quiero. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Si me puedes platicar un poquito más de eso. El analista llega
su cuarto, a su habitación del análisis con toda su subjetividad, con toda su historia, con todos sus apegos, buenos, malos o como nos haya ido en la feria, ¿no? Con todo eso llegamos a la habitación del análisis. Entonces, por nuestra historia y por todo, digo, se supone que estamos en análisis y se supone que la revisamos y se supone, sí, por supuesto, pero eso no implica que entonces el analista pueda librarse de toda su subjetividad. Al contrario, la va a poner al servicio del análisis, ¿no? Va a aparecer auténticamente ahí para ponerse al servicio de este propósito. Entonces, si el paciente me empieza a contar algo que tiene que ver con algo que a mí me llama la atención, seguramente yo voy a hacer una pregunta al respecto. Seguramente voy a hacer un gesto, porque aparte del psicoanálisis relacional es frente a frente. La mirada es importante en el psicoanálisis relacional. Tal vez algunos usarán diván. Yo ya, mi diván queda como un buen recuerdo de aquellos momentos en donde yo aprendí a usar esta técnica, ¿no? De entrar a diván y todo esto. Hoy ya no, el análisis es frente a frente porque estamos comunicando también con un lenguaje no verbal. El paciente me lee, como tú lo acabas de decir. Entonces, si él me platica algo de su historia y yo hago un gesto involuntario, ¿no? Un gesto que sale del inconsciente también, o una pregunta que digo, a ver, espérame, cuéntame más de esto. El paciente sabe que eso fue lo que me interesó. El paciente sabe que por ahí el analista va a querer indagar más y va a querer curiosear un poco más. Y el paciente te va a dar esto, el paciente también te va a llevar hacia allá, hacia donde tú también pusiste el dedo. Entonces, por eso es que estas cuestiones de neutralidad y abstinencia del analista no son tan ciertas, porque el analista pone dedos desde su subjetividad, ¿no? O sea, esto me interesa, esto quiero saber más, esto, por eso ningún análisis es igual a otro. Si tú vas con otro analista, ese otro analista, por toda su historia, su subjetividad, va a poner el dedo y énfasis en tal vez otras cosas. Y eso es una riqueza enorme, porque con cada persona tú vas a montar una relación diferente y esa persona va a poner ciertos dedos y ciertos, ¿no? como pautas a esto, por aquí podemos abordar. Claro, sin olvidar que la batuta la lleva el paciente, por supuesto. Yo nada más estoy señalando ciertas cosas y el paciente está leyendo en mí estos intereses, pero la batuta la lleva el paciente. Algo que también me despierta así mucha curiosidad y lo platicábamos era esto, ¿no? O sea, ok, el paciente lleva la batuta, pero yo lo que te quería decir era como, tarde que temprano, en algún momentito, ¿no? Ok, se trata de mí, pero en algún momentito, en ciertas instancias, probablemente no te vayas a salvar de que yo te haga una pregunta a ti y que tenga pues esta curiosidad genuina de, ¿qué onda contigo? Algo, ¿no? Que yo quiera saber. Y Claro. entonces, eso para quien está del otro lado, ¿no? Como tú como analista, o sea, platícame esa tensión, ¿no? Ese entre, pues respondo porque esto es legítimo, ¿no? Esta curiosidad que, ¿cómo? ¿No? Del otro. Y a la vez, esto lo llevo al escenario, decías, ¿no? A lo que está ocurriendo aquí. Es decir, no nada más respondo y ya, o peor, o sea, lo que antes me imagino que pasaba, quizá a lo mejor ni te respondo, ¿no? Te ignoro, no sé. ¿Cómo se lleva esto? Yo, en algún momento voy a querer saber. Y sabes, me llevas a pensar muchas cosas porque es natural la curiosidad en el ser humano. De hecho, hay que despertarla en el análisis, que la persona sienta curiosidad. La gente llega aplanada, sin curiosidad, por su persona, por el mundo, por lo nuevo, por salirse a un nuevo escenario, qué sé yo. Llega sin curiosidad. Entonces, una de las como pautas también a despertar en la intervención analítica es la curiosidad. Entonces, es contradictorio que si nosotros queremos que el paciente sea curioso, curioso de su mundo externo, interno, de pronto decir, hacia mí no puedes tener curiosidad. Es como, esto ya se volvió muy loco, ¿no? Aquí como, tienes que ser curioso, pero no seas curioso conmigo, ¿no? Entonces, no, evidentemente los pacientes, unos son más curiosos que otros, otros ni te preguntan. Eso también es bien interesante, decir, bueno, hay que preguntarnos por qué este paciente no me pregunta nada. Ajá. Nada. Nada de mí, desde dónde y para qué.
Y bueno, y ahí entramos también en como cosas técnicas y cosas teóricas y bla, bla. Ok. Pero el paciente legítimamente podría decir, oye, ¿estás casada? Oye, ¿qué te gusta? ¿No? También te gusta esta música, ¿no? Y oye, ¿tú cómo te libraste en la pandemia de esto? Oye, ¿no? Como estas cosas. Yo creo que lo primero que hay que hacer como psicoanalistas es sostener y abrazar esa curiosidad, porque si no nos estamos contradiciendo. O decir, mira qué bien que me preguntes esto, ¿no? Mira qué bien que estés curioso de mí, ¿no? Y tampoco podemos negar los psicoanalistas que cuando el paciente nos ve, también hay una sensación de alivio y una sensación de yo existo aquí adentro. Pues también eso es muy lindo, porque también queremos ser mirados, somos personas. Es que si Claro, pensamos al analista como no es una persona, es una cosa muy artificial. Entonces somos personas que si bien no vamos a ir a contar de nosotros, porque eso es parte de la técnica, los psicoanalistas no cuentan ni sus experiencias, ni sus anécdotas, no va por ahí nuestra técnica, ¿no? Si abrazamos esta curiosidad, le hacemos sentir que está bien que sea curioso, porque si no es como cuando al niño se le dice, no preguntes, tú no puedes preguntar, eso, ¿no? Niño, claro. de eso no se habla. Entonces, es entrar No, otra vez a esas zonas donde el niño viene auténticamente a decirnos algo y tú no puedes preguntar eso. Pues el niño se siente avergonzado de algo hice mal, cuando la curiosidad es innata, ¿no? Entonces, insisto, abrazamos esa curiosidad, le decimos que qué interesante su pregunta, que qué interesante que quiera saber de nosotros. Sí respondo a las preguntas, ¿no? Por supuesto que respondo, digo, pero lo más importante no solo es quedarme en la respuesta, sino en devolver el y cómo esto te hace sentir y por qué te llamó la atención esto y desde dónde lo estás mm, pensando y, ¿no? O sea, como yo también empezar a ser curiosa de por qué me hizo esa pregunta, qué tiene que ver en su historia, en su curiosidad, en el momento de análisis y también otorgarle la respuesta. es decir, no solo quedarnos, no solo te quedas con, ay, mira, este paciente es curioso, ya le respondí, listo, No, sino que lo tratas de llevar un poco más allá, ¿no? sí, porque bueno, es que si tú vas a psicoanálisis, o sea, el analista lo que va a hacer es pensar todo desde este bagaje psicoanalítico, de todo tiene un porqué y un para qué, y porque vamos a ir buscando de qué se trata esto. No de una manera pesada, sino de una manera, insisto, como con ganas de entender más. Y esas son las ganas que yo creo que deben de estar auténticas en cada sesión con tus pacientes, ¿no? Estas ganas de entender más de por qué el paciente hace lo que hace. Y no solo, bueno, y aquí me meto otra cosa, no solo el paciente hace lo que hace, sino nosotros, terapeuta y paciente, hacemos lo que hacemos en esos momentos del análisis, porque esto también cambia del psicoanálisis clásico al relacional. Aquí A en ver, el relacional sabemos que es un encuentro de mentes. Entonces, el paciente influye en mí y yo influyo en ujú, el paciente, ¿no? O sea, este es encuentro de dos, de mentes. Entonces, en esta influencia que tiene el paciente de mí, y como yo no soy un ser aislado, como entro con toda mi subjetividad, con todos mis dolores, con todos mis traumas, si es que hay por ahí, con todo esto que entro como analista, de pronto, esto que el paciente inunda en mí va a ser un movimiento y va, te digo, esto, va a hacer que yo señale cierta cosa que hay que preguntar o va a hacer que a mí me sucedan situaciones dentro de la terapia que también van a tener que ponerse a la vista de esta relación para que tome el curso que está tomando, ¿no? O sea, me acuerdo perfecto que una paciente, así de primera instancia, fue muy interesante porque son de esas cosas que salen del analista que dice, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué hice esto? ¿No? A esta paciente la despedí un día de su sesión, de ya nos vemos y todo eso, y en la puerta, que le digo bye, le digo, te cuido el miércoles, en lugar de decirle, nos vemos el miércoles, ¿no? Y yo me quedé como, ya, la paciente voltea, se sonríe y le digo, adiós, ¿no? Y entonces, evidentemente eso como psicoanalista nos los ponemos a pensar, no es nada más un, ay, qué chistoso que esto pasó, como psicoanalista uno se pone a pensar, ¿por qué hice esto? ¿De dónde salió esto? Fue un gesto tan espontáneo, tan inconsciente, ¿no? El psicoanalista, o la base es el inconsciente. Entonces es un gesto tan inconsciente y salió
así como borbotón, ¿qué tiene que ver en esta relación conmigo y con la paciente? ¿Cómo se conecta desde mi cuidador, desde esta profesión que ejerzo tal vez de cuidado y desde mis faltas, carencias, posibilidades, Dana, cómo se conecta la historia de esta paciente conmigo? Mm. Ajá, y yo, va, como, como sapo, así, sale esto, ¿no? Sale tal ¿Cómo cual. se le llama eso? Este salir. Esto Hablando de ponerle nombre a las cosas. ¿Cómo? es que técnicamente esto se le llama un enactment. Ajá. Ah, ok. Esto es un Como enactment, es una en actuación español sería que la como una escenificara. escenificación, ajá, como una actuación, ¿no? Entonces el analista se pone a revisar qué pasó. Lo rico del psicoanálisis relacional, a diferencia de otras teorías, es que esto lo lleva al análisis con la paciente, obviamente yo a mi análisis, pero con la paciente, como es algo que es evidente que nos pasó, ahí está puesto, lo llevas al análisis y cómo te sentiste de esto que dije, qué te llamó la Eso. atención, ¿no? Se ¿Qué le da un pasó? seguimiento. Claro, ¿qué pasó entre nosotras? ¿No? ¿Qué sientes de esto? Y bueno, yo por ahí tengo un capítulo de un libro donde hablo de esta paciente y entonces un poco puse en este capítulo, bueno, y desde ahí parece que nos hicimos la promesa de cuidarnos ambas, ¿no? Y así se ha ido, ha venido esta historia con esta paciente, como desde ahí se selló una promesa en donde ella se iba a sentir cuidada, pero yo también por ella. Porque a eso llegamos en la conclusión cuando hablamos y todo es un poco hacia allá, como si se hubiera sellado esa promesa. Y ha sido muy lindo porque a lo largo del análisis de pronto aparece otra vez y le digo, ¿te acuerdas? Como cuando te cuido el miércoles, ¿no? Y me dice, claro, me acuerdo de cuando me cuidas el miércoles. Y, y yo creo que esas son las cosas, ¿no? Que trae el analista, que no puede evitar, que surgen dentro del análisis por nuestra propia subjetividad, por el encuentro de las mentes que estamos teniendo. Yo creo que con este ejemplo pongo muy claro cómo la mente del paciente golpea, incide, modula, modifica mi mente. Ujú. Es que eso, Carla, enfatizar eso, o sea, aquí no somos aislados, como dices, o sea, cómo no vas a tener un efecto en mí? ¿Cómo no vas a tener un impacto en mí, yo en ti? ¿No? Claro, Y eso van a ocurrir cosas, ¿no? claro, Fenómenos, o como se le pueda llamar. claro, claro. Y justo lo más rico es analizarlos. Vaya, es ponerlos sobre la mesa y empezar a indagar esto que tiene que ver en esta relación presente, analista-paciente, en su pasado como paciente. Y obvio, ya esto me toca a mí, en lo mío. A ello ya no se lo voy a poner a mi paciente. No le toca a mi paciente cargar con lo mío. Yo la sostengo a ella. Y eso es bien importante. Los pacientes no nos van a sostener a nosotros sostenemos a los pacientes. ¿No? Entonces nosotros tenemos que ir a lo nuestro, a revisar oye, ¿no? Esto que me pasó con mi paciente, desde dónde vendrá, cómo me coloco, etcétera. Pero yo sostengo a la paciente. Uh-huh. Esto me lleva a dos cositas, Carla, ahorita que hablabas de la paciente, pero antes de eso, así, hay que como dejarlo en claro, ¿no? Esto de ok, es una relación asimétrica, ¿verdad? Por profesión, sí, pero totalmente simétrica por humanismo, lo dijiste, ¿no? Sí, sí, Eso. sí, sí. Es asimétrica porque ellos vienen a buscar algo, ¿no? De un profesional, de un analista, de alguien que lleva estudiando esto durante años, porque para ser psicoanalista por ahí no pidan credenciales a los que van a entrar a análisis, porque es un estudio de años para ser psicoanalista. Entonces, por eso es asimétrica, porque ellos vienen pidiendo un servicio y nosotros vamos a dar ese servicio. Y entonces nosotros tenemos todo este bagaje y todas estas teorías y todos estos estudios para poder abordar esta situación que se va a presentar. Pero al mismo tiempo, si nos quedamos nada más en esto, ¿no? Entonces voy otra vez a eso que hablamos hace ratito. Yo sé qué pasa sobre ti, yo sé Yo, qué te va a sí. pasar, yo tengo toda la teoría de ti. Es más, yo ya sé cómo tratarte. A los narcisistas hay que hacerles A, B y C. A los no sé qué hay que A, B, ¿no? Y no es así. Entonces, por eso es que es asimétrica, porque el paciente viene a consultarnos y nosotros tenemos las herramientas para hacer esto, pero es simétrica porque este encuentro de mente se da en esta línea.
porque lo humano toca con lo humano, porque, digamos, el vacío toca con el vacío, ¿no? Porque el dolor toca con el dolor. Entonces, ahí viene la simetría. Uh-huh. Me encantó, no me esperaba este ejemplito, la verdad, y digo, agradezco que lo hayas compartido. También esto me lleva a, bueno, por ahí ya habíamos platicado también de si había oportunidad de mencionar, sin entrar obviamente a revelar nombres, ni mucho menos, ni en detalles, pero lo que hablabas, ¿no? Justo esto de poner sobre la mesa cómo es el trabajo analítico y esta vulnerabilidad también del analista a través de este ejemplo, ¿no? Del que hablábamos, si es Uh-huh. posible entrar en ello, si nos puedes platicar un poquito de eso, ¿no? De cómo llega un momento donde Ajá. aquí, cómo no le voy a responder? ¿Cómo ¿no? De algo personal? ¿O cómo me voy a hacer que a mí esto no me afecta? Claro, Ajá. creo que los momentos más claros donde podría ejemplificar esto ha sido porque creo que es algo que todos nos podemos sentir tocados, ¿no? Cuando estuvimos encerrados en la pandemia, ¿no? Que los analistas estuvimos trabajando a tope con los pacientes y sosteniendo a los pacientes, ¿no? En ese, como en todo este que se nos vino, pero digo, se nos vino. O sea, porque también el analista trabajaba con toda su angustia, todo su miedo, toda su vulnerabilidad ante lo incógnito, ante el no sé qué va a pasar, ante el miedo de que algún familiar también fuera contagiado, así como nuestros pacientes, ¿no? Entonces, ahí podemos ver cómo estábamos totalmente en simetría con nuestros pacientes. Y recuerdo una paciente que la pasó bastante mal durante el encierro y cómo ella y yo nos tuvimos que conectar desde estas posiciones donde yo también le mostraba, sin decirle, claro, yo estoy con nervio y con miedo y todo eso, pero de alguna manera, cuando ella me decía, es que tengo mucho miedo, yo también le decía, te entiendo, esto da mucho miedo, ¿no? Por supuesto. No era una cosa que yo estuviera ajena, ¿no? Cuando ella decía, tengo mucho miedo, esto resonaba en mí. Yo decía, bueno, ¿qué le digo? ¿Cómo la sostengo? Si yo también tengo mucho miedo, ¿no? No, no, estoy en un momento tan paralelo que incluso a veces era difícil como no conectarse a las angustias de esta paciente, ¿no? Incluso de varios pacientes, porque también se sentía miedo, porque también en nuestras charlas ya después los analistas cuando nos veíamos por Zoom y todo eso, estábamos angustiados, enojados, tristes, como todos los demás, ¿no? Te digo, no es diferente esta posición. Entonces con ella un poco fue como ir sosteniendo esta parte del miedo, esta parte de la angustia, porque ella no estaba en México, entonces el encierro en otros países de Europa fue mucho peor de lo que vivimos. Entonces ella me preguntaba, cuando su familia le decía, es que, ay, bueno, no es para tanto, no está tan grave, ¿no? Yo tenía que contarle que en México las cosas eran diferentes y pues desde ahí a lo mejor la familia le estaba contando que no era para tanto, pero en donde estaba ella, sí era un encierro mucho más profundo, fuerte, no podía salir, etcétera. Entonces también era conectarme a yo explicarle una parte de lo que se estaba viviendo desde este lado y la diferencia que ella estaba viviendo y cómo ella tenía toda la razón en estar tan angustiada, tan miedosa, tan triste, tan desolada, porque se vivió muy diferente desde ese lugar. Y bueno, nos conectamos también desde ¿no? Como esta perspectiva de ella estaba buscando vuelos para venir y no encontraba y se los cancelaban y se los cancelaban. Era una frustración constante de estos vuelos y de estas situaciones que le pasaban. Y entonces ella me escribía, no solamente eran las horas de análisis, sino fuera de horas de análisis, de pronto era, ya conseguí vuelo. Y bueno, también era decirle, muy bien, qué bueno, como si estuviéramos en una cosa de esto no solo es el análisis, sino estoy compartiendo contigo cómo viene todo esto sucediendo. Total, regresa a la Ciudad de México y entra en una depresión profunda. O, ya veíamos que esto iba tocando y tocando y tocando, ¿no? Entonces entra en una situación de depresión bastante profunda, bastante importante.
Y en esos momentos ella me decía, es que, Carla, yo a veces siento que no vale la pena, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿De verdad vale tanto la pena esto? ¿No? Veo que me decía algo y me conectó tantísimo ahí, me decía, es demasiado esfuerzo todo el tiempo. Y yo en esos momentos, viviendo la pandemia, trabajando con los pacientes, sintiéndome así, dije, es demasiado esfuerzo todo el tiempo, ¿no? Y son estas como conexiones y me acuerdo que sí, que le respondí, tienes razón, es demasiado esfuerzo todo el tiempo. Entonces la paciente me parece que desde esta posición también tan vulnerable mía, tan no desolada de pronto por toda la información, por todo lo que estaba pasando, por la cercanía de casos, por todo esto, de pronto me sentí igual que mi paciente. Es tanto esfuerzo todo el tiempo. Y entonces creo que al hacer esta conexión, la paciente no me sintió, claro, tú estás acá y yo estoy acá, me parece que eso pasó, ¿no? Sino, estamos acá las dos. Y tú también, de alguna manera, estás sosteniendo esto que se está sintiendo. Y entonces, como que esto dio una pauta como para sentirse sostenida en esa incertidumbre, en esa pesadez, en esa tristeza. Claro, hay un punto bien importante. Yo decía esto, sin embargo, guardaba la esperanza. Mi paciente se le estaba acabando la esperanza, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, claro, es demasiado pesado todo esto. Y no le decía, pero vamos a salir, pero no, porque ese no es el estilo de terapia que hacemos, ¿no? Ese por ahí no va. Pero había una parte de mí que contagiaba esta esperanza, ¿no? Que le decía, pero dime más, pero dime cómo te sientes, ¿no? Entre la curiosidad y la esperanza de esto vamos a salir, ¿no? Las dos. Y eso se siente en la relación. Cuando alguien está ahí para ti y alguien te está apoyando y alguien te, ¿no? te pregunta y alguien sesión tras sesión prende la cámara y te saluda, hay una esperanza. Y así seguimos. Está, Uh-huh. como decías, ¿no? Esto tengo curiosidad por saber, o sea, te sigo manteniendo, ¿no? Con esta pregunta y es, pues, ¿cómo no me va a dar cómo no me va a dar un poco ahí de esperanza, ¿no? Si siento esto que te estás interesando por conocer cómo está siendo mi experiencia, ¿no? Claro, Y al mismo tiempo ahí estamos sobrellevando, ¿no? Como la situación, claro, ¿no? porque teóricamente, ¿no? Parte de algunos autores dicen, el terapeuta va a sostener y soportar los embates de, nosotros le llamamos cotransferencia, ¿no? Términos técnicos es de lo que sucede allá adentro de la relación, ¿no? Es como más simple verlo así. No, no contra transferencia, sino cotransferencia. Para... Es que es de ambos, aquí es de ambos, estas transferencias son de ambos. Es que ahí me iría como a teoría, o sea, la historia de esto. Antes se hablaba de transferencia contra transferencia. El paciente transfiere, tú sientes y todo eso, pero es lo que el paciente tiene, vive y es de él, no es tuyo. Y a lo largo que va avanzando las teorías hacia esto, hablamos de estas transferencias, porque el analista también transfiere al paciente y el paciente transfiere al analista. Y ambos reaccionamos. Y por eso ahora, ¿no? Se utiliza más un término que es cotransferencial. Los dos hacemos esto, ¿no? Pero es como todo un, digamos, movimiento teórico y desde sus inicios hasta estos entendimientos de cómo manejar esto. Okay, okay. Pero bueno, en estas partes de la cotransferencia de los dos, finalmente, lo que te iba a decir un poco es, los dos estamos en ese momento. Esta situación nos está moviendo a ambas. Yo voy a reaccionar evidentemente a esta situación y en estos embates, como dicen estos autores, estos embates cotransferenciales, el analista de alguna manera tiene que soportarlos. Para eso nos formamos, como para soportar estos embates cotransferenciales, ¿no? Son incómodos, son dolorosos, nos unimos a ellos en muchas ocasiones porque nos tocan heridas. Hay heridas que creemos que ya están sanadas por el análisis y llega un paciente y te hace y otra vez sientes la angustia y entonces ahí vas de nuevo a revisar qué está pasando, ¿no? Entonces, eh, esto hace que el paciente de alguna manera sepa que vas a sostener todo esto, no te vas a ir con él en esta situación de tristeza o en esta situación de angustia, sino que tú vas a sostener y soportar lo que dure, que no se tiene que apurar el paciente.
No tiene que, Uy, eso, que aquí nadie te no, está apurando. nadie te está apurando, estás triste, nos podemos sostener en la tristeza un buen ratote. Y la tristeza me está doliendo a mí, sí también, y la tristeza me está angustiando a mí como terapeuta, seguramente también, ¿no? Y estoy pensando en cuánto va a durar, seguramente también, pero toda la formación me sostiene a decir, Mm. pero aquí voy a estar, porque lo que necesito es sostener esta tristeza, el rato que tenga que estar ahí esta tristeza, acompañarla. Entonces, bueno, por eso es que todos estos embates de la cotransferencia tenemos que sostenerlos, tenemos que trabajarlos, tenemos que incluso abrirles la puerta, que sean bienvenidos. Porque algo bien interesante, ¿no? Mucha gente teoriza y, eso es, y muchos analistas teorizan y muchos terapeutas que no son psicoanalistas teorizan, ¿no? Me voy a las teorías que se oyen como por allá afuera, las Ah, heridas de la infancia. Y esas no son del psicoanálisis, pero están a todo lo que dan allá afuera por estas todos teorías, lados. por todos Sí. lados. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿de qué sirve a una persona saber que tiene una herida de abandono si solamente teóricamente se la sabe, pero nunca se ha sentado con alguien a ver a qué sabe, a qué huele, cómo se siente, Mm. ¿no? ¿Qué textura tiene, desde dónde? Porque ninguna herida es igual a otra. Y esos son los embates de lo que te hablo, porque ahí es donde, junto con otro, que es tu analista, vas a entrar a palparla, a verla, a tocarla, a olerla, a sentirla y entonces sí, a tratar de transformarla, calmarla, moverla, hacer algo con eso, qué sé yo. Uh-huh. Pero, pero es para eso se necesita que alguien quiera entrar ahí y haya un otro que vaya a aguantar ¿no? Estos embates de esa herida. Y es que con esto me lleva inmediatamente a conectarlo, Carla, con cuando hablabas de este entrar, pues las posibilidades que abre ese entrar, es decir, del crear estas nuevas experiencias, ¿no? Es decir, a mí se me van a despertar cosas llámenle esta herida de abandono, que sé que ahí está, vamos a suponer, ¿no? Pero como dices tú, que todavía no ha sido habitada, sentida, palpada, ¿no? Y entonces el que pueda ocurrir eso en relación, ¿no? A ver si te Claro, estoy entendiendo bien, claro, con mi analista, porque sí, pues va a salir ahí una claro, buena parte, ¿no? claro, De nuestro bagaje, las posibilidades que eso abre, ¿no? por supuesto. Si mi analista tiene esta disposición para entrar, Sí, lo que viene después puede ser, ¿no? Muy claro. enriquecedor, transformador, no lo Totalmente, sé, es nuevo. totalmente enriquecedor. Y ahí me voy a otro ejemplo, ¿no? De pronto hablando con una paciente, me empieza a platicar que va a tener una situación médica importante y, ¿no? Y esto la pone muy angustiada, miedosa, etcétera, lo cual es legítimo y hay que sostener esa parte. Y entonces yo entro como en un plano más explicativo, lo cual ahí sabemos que cuando entramos a estos planos explicativos es porque a veces nos gana la angustia y vamos por la explicación. Eso le pasa al analista también. Cuando te empieza a explicar mucho, dices, espérame, le gana un poco la angustia y ya está dando explicaciones del mundo, ¿no? Pero bueno, entré a un plano un poco explicativo porque ella preguntaba y cómo es este procedimiento y qué tan riesgoso y qué iba a pasar. Y entonces yo entro en su angustia, me conecto sin entender todavía mucho de qué se trata esta angustia y de pronto empiezo a dar estas explicaciones. En un momento que le di cierta explicación, en su cara vi un puchero. Fue tan sutil el puchero que si no estamos listos para observar todo ese lenguaje, el lenguaje de las emociones, porque ese es el lenguaje de las emociones. El lenguaje de las emociones no es me siento triste, el lenguaje de las emociones está en el cuerpo, Ujú, totalmente, ¿no? El ujú. lenguaje auténtico, emocional, está en nuestro cuerpo, ¿no? El cuerpo es el que dice cómo andamos, ¿no? Los gestos, todo. Entonces hizo este puchero. A mí se me erizó la piel porque lo vi y yo dije, ¿qué pasó? Y en ese momento yo conecto con su historia y conecto que cuando fue súper bebecita, tuvo también toda una situación médica bien complicada.
Ajá. Y entonces me doy cuenta, una vez más, que yo me estaba equivocando como analista. No es que no le sirvieran mis explicaciones, vaya, pero me estaba equivocando un poco en escuchar su angustia. Su angustia sí era, había una capa de angustia y el procedimiento y cómo es, pero la capa de acá abajo era esta, ¿no? Es que este procedimiento la está conectando directamente con todo eso que vivió, que ya lo habíamos repasado, trabajado, bla, bla, pero vuelve a ser esta, ¿no? Como este lugar. Y entonces, al observar este puchero, me doy cuenta que era una bebé. Y dije, una bebé está apareciendo aquí. Claro que está apareciendo una bebé, porque ahí está el lenguaje digamos, del trauma o el lenguaje de la situación traumática que la conecta con esta nueva intervención que todo mundo allá afuera le decía, ay, no es para tanto, ay, no pasa nada, mira, es súper sencilla, mira, no sé qué, pero nadie estaba escuchando y yo por poco tampoco escuchaba eso, por poco, ¿no? Tampoco iba a escuchar eso hasta que ella me dio esta pauta, ¿no? Los pacientes te enseñan muchísimo, siempre lo digo, me da esta pauta, veo este lenguaje de la emoción y digo, Carla, no, por ahí no es, la angustia está por otro lado. Y entonces nos fuimos hacia estos lugares, a esa Carla, angustia. eso es un montón lo que estás diciendo porque, digo, en diferentes momentos de la conversación, pues has dejado muy en claro, ¿no? Como, pues, de qué va todo esto precisamente. O sea, ahí tocas con una parte que me parece que es fundamental del psicoanálisis relacional. No sé de qué otra manera decirlo, ya me dirás tú, pero es también esta, pues, humanidad del terapeuta, o Claro, sea, que está ahí. O claro, sea, claro. y que no podemos como quitarla. Ujú, ujú. ¿Cómo pienso, ¿no? ¿Cómo quitándola, qué sería entonces? O sea, como que no me hace sentido. ¿No? ¿De qué estaríamos hablando entonces? No, Pues no de algo sé. artificial, de algo muy Total. artificial, ¿no? Donde a lo mejor yo te instruyo con ciertas clases o ciertas teorías y, no sé, estos pacientes que llegan diciendo, ya sé que tengo Edipo, están instruidos, ¿no? Y están como, ok, ajá, está bien que tengas. Aparte me suena chistoso tener Edipo, ¿no? Ok, está bien, vamos a tener Edipo. Muy bien, ¿no? Pero ok, no, no, hay que ver qué Ok. pasó en esas relaciones, no si traes Edipo o si traes este tipo de cosas, ¿no? Suena, ya no le voy a olvidar, Carla, ya. Pues sí, Traigo el info. traigo Edipo, y dices, ¿no? O traigo, qué sé yo, como estas, como, aparte anclajes muy de la teoría clásica, como de tú Ah, traes Edipo, o tú traes, una fijación, o tú traes, qué sé yo, como estas cosas. sí, sí. Y de pronto pues es que sí, porque pues viéndolo de esa manera, pues todos cruzamos por el Edipo, ¿no? Ahí está. La cosa es entrar y revisar cómo fue, cómo te sentiste, qué pasó, cómo fue esta relación con nuestros padres, cómo vamos hacia allá, ¿no? Estos apegos, estas situaciones, no de si traes Edipo, ¿no? Porque el paciente dice, bueno, yo ya sé que traigo Edipo, ¿por qué no me curo? Pues porque no va por ahí, ¿no? No va por ahí la cura. Si es que hay una cuestión como tal de cura, ¿no? Pero no va por ahí el meterse al análisis. El meterse al análisis, como te digo, es entrar a las texturas, me parece, es entrar a lo que nos toca a las personas que estamos involucradas, es entrar a sentir, es que eso lo podría poner, ¿no? Es entrar a sentir. Claro, el analista va a pensar, pero creo que mucho se entra desde lo que se siente. Hay muchas memorias en nosotros, muchísimas, que no están puestas en la palabra, están puestas en el cuerpo, en implícito. ¿Cómo rescatamos esas desde una cura o desde un trabajo con la palabra? ¿No? Estas memorias en un puchero están puestas ahí, esas memorias. Entonces creo que Fíjate, con esto, si tenemos unos minutitos, Carla, me gustaría sí, preguntarte, porque esto no lo traía y ahora con esto último que dices, me genera mucha curiosidad, ¿no? Porque ahora, a ver, todo este enfoque, ¿no? Como mucho al cuerpo, ¿no? Y que todas las terapias como orientadas al cuerpo específicamente para temas de trauma y tal, y que si el cuerpo no está involucrado, entonces no hay manera de sanar el trauma, etcétera. Yo sé que esto quizá da para otra conversación, solamente quiero ver si con unos minutitos podemos mínimo entrar un poquito nada más para... Con esto que hablas, ¿no?
o sea, qué pieza viene a ocupar o cómo viene qué rol viene a jugar el psicoanálisis relacional, porque pensamos, ¿no? Yo desde afuera decía, ay, no, pues claro, pues es que es mucho la palabra, la palabra, la palabra. Oye, pero hay mucho sentido ahí. Claro que sí hay cuerpo, Claro, ¿no? claro. Nomás quería ver cómo lo veías tú. Yo sé que da para otro temazo, pero Y da para otro tema enorme. Y mira, y me tocas en una curiosidad enorme porque me estoy echando un diplomado en psicotraumatología, justo. Y son ok. todas estas teorías, ¿no? O todos estos abordajes desde el cuerpo. Entonces están súper interesantes también, cómo se aborda desde ahí. Sí, sí, sí. Yo lo que te diría es que el psicoanálisis relacional a lo mejor es una pieza que le falta como documentar, como entrar más. Sin embargo, yo he visto psicoanalistas relacionales que sí abordan desde el cuerpo, desde, ¿y esto cómo se siente? Ajá. No la explicación por la palabra, sino desde observar uno. Para poder saber cuál es el lenguaje del cuerpo, necesitamos sentirlo y observarlo. Ese es como toda como parte, la parte esencial, ¿no? Podemos saber si el otro está regulado o no regulado por sus movimientos, por su forma de sentarse, por su forma de hablarnos. Entonces, desde ahí podemos entrar en palabras como, ¿cómo se siente esto que me estás contando? ¿No? Otras palabras que a lo mejor pueden ayudar o situaciones que nos pueden ayudar. Bueno, ¿esto dónde lo localizas en tu cuerpo? Esta emoción, ¿desde dónde se está sintiendo y cómo se está sintiendo? ¿Mm? Para que el paciente también sea consciente de todo su cuerpo. Y aquí echamos mano un poco de la cuestión de mentalización, ¿no? La mentalización aborda eso. Entonces, otra parte teórica bien interesante de psicoanalistas que también se han dedicado a esto. Lo que pasa es que el psicoanálisis relacional es como captar todas estas teorías, escritos y todo, y hacer pensar cómo se pueden ir incluyendo en la parte de psicoanálisis, ¿no? Es un conjunto de pensamientos en realidad, no es un dogma, no es que el psicoanálisis relacional se hace así, eso no Sí, viene desde la teoría relacional, ¿no? Es como esto que hay, cómo lo podemos ir uniendo a las piezas para que se acomode desde la teoría psicoanalítica. Y entonces está toda esta parte de mentalización, que hay autores bastante reconocidos psicoanalistas que tocan esta parte de mentalización. Y entonces desde la mentalización a la persona se le ayuda a ser consciente sus emociones, pero a través del cuerpo también. Es decir, dónde se siente, cómo lo sientes, ¿no? En qué otras ocasiones lo has sentido, para empezar a diferenciar también en la gama de emociones qué es lo que te está pasando, cómo se siente esto que te está pasando. O sea, las teorías del trauma te dicen hay que ir de abajo hacia arriba, es decir, del cuerpo al entendimiento. Ajá. Creo que eso es valiosísimo eso, súper valioso. Porque si hacemos un trabajo al revés del entendimiento hacia abajo es donde nos tropezamos más. Y es esto, si el psicoanalista no se hace sensible es a leer el sensibilista. cuerpo, ¿no? Del paciente y su cuerpo, porque también nosotros empezamos a movernos, a hacer, a tener sensaciones cuando el paciente está contando, cuando el paciente está haciendo algo. Entonces, si podemos y nos hacemos sensibles a leer los cuerpos, creo que vamos a obtener muchísima información. Desde psicología, después desde psicoterapia psicoanalítica, el lenguaje no verbal, el lenguaje, ¿y dónde entra eso? ¿No? Eso. Hablan del lenguaje Ajá. no verbal, es esto, es el cuerpo, es la expresión, es el pregunto algo y a lo mejor el paciente se hace para atrás. Eso es un movimiento, digamos, inconsciente, es un movimiento del cuerpo, ya me está diciendo algo. Aunque me conteste, pero si se hizo para atrás, me está diciendo algo. Y yo puedo empezarlo a leer desde ahí. Creo que es una riqueza enorme. Pues mil gracias, Carla. De verdad que yo disfruté muchísimo esta plática. Gracias, igual. Definitivamente, que no te sorprenda que te voy a volver, en algún momento sí me Encantada. gustaría No, volver no, ahí a tocarte la puerta para hablar encantada. y más y más y más temas. ¿Hay algo que te gustaría agregar? Lo, creo que pondría el énfasis para aquellos que o aquellas que estén interesadas en aventarse, ¿no? A una aventura con un psicoanalista, una aventura realmente, ¿no? Aquellos que quieran de verdad aventarse una aventura con el psicoanalista,
Porque, bueno, paréntesis, ya no estamos en esas posiciones de si vas a análisis es porque estás mal o estás loco. Por eso digo, es una aventura. Ajá. Es una aventura con un otro a investigarte a ti mismo. Entonces, el que se quiera aventar esto, creo que puede encontrar un gran espacio, una pausa en su día, una pausa en su vida para pensarse a sí mismo. Y eso es una riqueza que el mundo de hoy no nos las da. Entonces es una gran riqueza hacer esa pausa para entrar a una zona donde puedes pensarte a ti mismo en compañía del otro, en compañía de un otro que va a ir contigo en este camino, ¿no? Y que vas a encontrar nuevas ediciones de ti, nuevas formas de relacionarte, nuevas formas de aproximarte a ti mismo, al otro, a tu trabajo. Vas a encontrar una expansión de tu creatividad, de tu self, de quién eres, que yo te diría vale la pena. Y te lo digo desde ser paciente, no desde ser terapeuta como, bueno, como mercadotecnia, no, te lo digo desde mi ser paciente. Creo que eso es lo que te da el psicoanálisis. Es un proceso largo, sí, sí lo es, ¿no? La mente no cambia en instantes, son procesos largos, pero que el cambio sí se siente y se siente permanente. Y eso es lo más rico.